la maestría con que Margarita entró al tema, ¿no? La elección primero de un número un poco mayor del que está representados en este libro, y que están en diversos lugares de México, a los que Margarita viajó y estuvo, en algunos casos varios días con ellos para poder recoger esa opinión de ellos sobre su propia formación y su desarrollo y su participación en los procesos, que es una mina de información maravillosa, ¿no? Que cuando lo ves y lo comparas con los otros, te das cuenta de procesos nuevos. Es un libro que para mí es novedoso. Me llevo de mucho orgullo que esté en nuestra colección, de verdad, Margarita, porque es una maestría de etnografía, ¿no? Y lo que es hacer etnografía y lo que es estar en compromiso con el otro, en fin, muchas cosas. Y es una novedad que yo digo que lo que pone es una piedra muy sólida de comprensión del proceso de los pueblos indígenas en los últimos años. Que la cantidad de libros que se han publicado, no hay la claridad sintética y la complejidad de las circunstancias que sea tan bien comprendida, redactada y desarrollada en este libro, ¿no? La importancia de la autonomía y la reunificación que se ha dado también en este último periodo, que ha producido donde estamos, en un tremendo nivel, y el derecho a la tierra, que me parece a mí fundamental. Ahora, hay un tema que, bueno, no tiene por qué estar tocado en todos los casos, pero que a mí me preocupa un poco, porque la eclosión de la literatura en las lenguas indígenas que hay en los últimos años es extraordinaria, ¿no? O sea, se ha constituido una serie de cosas, ¿verdad? Pero la lengua tiene un vínculo natural y necesario, que es el territorio. Entonces, toda esta explosión de literatura indígena contemporánea, si no tiene un vínculo territorial, puede quedar flotando en el espacio en unas décadas, ¿no? O sea, es peligroso, es lo que quiero decir. Hay un cierto peligro, aunque es un boom maravilloso, hay una cantidad de escritores en lenguas indígenas, las lenguas así. De todos modos, el país no cambia para ser un país pluriétnico y plurilingüe, ¿no? O sea, el sistema educativo no está preparado para que en la península de Yucatán y en la zona maya se hable en maya, en español, y lo que les dé la gana. Y eso lo tiene que crear un sistema educativo. En la zona purépecha no tiene tampoco, no hay preparatorias, no hay universidades, no hay un desarrollo educativo de la lengua. Hay el crecimiento de poetas, literatos, poetistas, etc., pero no está la lengua convirtiéndose en una lengua que está fija con el territorio. O sea, en ese sentido, creo que es un tema que habrá que tocar en adelante importante. Y no quisiera decir más cosas, nada más que felicitar a Margarita y decir que es un orgullo. Su colaboración siempre ha sido y va a ser, y el respeto que te tienen los miembros de los pueblos originarios
te has ganado con un compromiso permanente desde hace tiempo, ¿no? Y no solo en las voces ahora, sino desde que empezaste con los trabajos de las radios y acompañas con mucha dignidad y sin ningún principio de liderazgo, simplemente con la sencillez que puedes producir un libro como este, como que estamos escuchando, ¿no? Y también es sorprendente el prólogo hecho por Araceli, que dota al libro de una estructura muy compleja, ¿sí? O sea, organizar un libro, hacerlo así, prepararlo así, no ha podido ser sino porque están ustedes. O sea, fue así como se construyó el libro. Entonces, es extraordinario, ¿no? Extraordinario. Pero entonces los conmino a leer el libro completamente. Y me engaño para no nuevamente, la doctora Araceli Burguete Cali Mayor, socióloga por esta Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo, ha cursado diplomados en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, en Peritaje Antropológico en el INA y de temas de feminismo, entre otros. Profesora investigadora en la Unidad Sureste de Ciesas, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ha sido docente e investigador en diversas universidades y centros de investigación como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, AENA, y el Centro de Investigaciones en Integración Social, además del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, el CESTEM, y la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha escrito varios libros, entre los que destaca El Gobierno Indígena de Chiapas, una discusión contemporánea, y es autora del prólogo de esta obra que hoy nos convoca, Voces de Liderazgos Indígenas en México. Doctora, por favor, tiene uso de la palabra. Gracias. Bueno, pues buenos días a todas, a todos quienes están acá. Agradecer en primer lugar su presencia. En segundo lugar, pues agradecer mucho la invitación a estar acá, a Pepe del Val, que lo puedo decir así porque pues jugábamos aquí. Margarita hizo acá, Entonces a Pepe del Val, Margarita. Entonces, pues somos amigas y amigos desde hace muchos años. Y yo quiero poner énfasis en el valor de la amistad, porque las personas que están acá solamente pudieron decir lo que dijeron, abrir el corazón, porque Margarita es amiga, es aliada, es compañera. Porque las narrativas que están en este libro hablan personas que cuentan cómo perdieron su familia. Hablan hijos de la ausencia de padres. Hablan del dolor de la militancia. Hablan de la pobreza. De cuando salió a una reunión en la sierra de Oaxaca, me refiero a la compañera Sofía Robles, y cuando regresó ya su mamá estaba muerta. Es decir, aquí hay narrativas, relatos de lo que significa el dolor. El dolor, la militancia no es algo festiva, es quedarse en la calle, es caminar en plazas con atropellados, con accidentes. Compañeros que recuerdo un accidente en Puebla, en donde murieron compañeros periodistas. De eso da cuenta este libro. Y como digo, Margarita pudo haberlo hecho porque narrativas biográficas, personas que hablaron con tiempos largos, tiempos más o menos largos,
pero que todas ellas hablan es decir, recogen textos desde quien habla, desde quien habla. Entonces es muy importante decir que este libro da cuenta de las presencias, pero también están presentes las ausencias. Porque dado que son movimientos, los movimientos no es solamente la persona que está acá, sino las que no están registrados con nombre propio, pero que articularon los procesos. De tal forma que también aquí están las ausencias. No están en cada una de las biografías, pero están presentes. Lo mismo que se puede decir aquí ahora. No están los compañeros que hablan, pero aquí están los textos y yo creo que es importante decir. Bueno, ya adelanté para decir que este libro recoge principalmente las entrevistas de 18 personas, hombres y mujeres, y tiene el libro 3 secciones, una introducción que hizo Margarita, que contextualiza las voces, que son historias de vida con un método de la memoria, y el prólogo que yo elaboré. Agradezco muchísimo la confianza de Margarita, pues porque es como ser la madrina, ¿no? Entonces, eso es una gran responsabilidad, porque a una le toca ponderar. ¿Y qué fue lo que yo ponderé? Bueno, en primer lugar, situar el tiempo histórico. ¿Quiénes son las personas que hablan? Y que de alguna manera es una biografía, es un contexto muy importante para comprender el movimiento indígena, porque las personas que dicen su voz acá hablan, dan cuenta de una época a la que un compañero muy querido que ya se fue, Gaudencio Mejía, le llamó la generación del quinto centenario. Fuimos, creo que aquí puedo hablar también, voz personal, fuimos actores sociales que nos indignamos frente a la celebración festiva que había que agradecerle a España el quinto centenario. Había que agradecerle al rey, al papa, que venían y iban a ver grandes fiestas. Y la población, porque no fueron solamente los mayas, los pueblos indignados, los que se levantaron y dijeron, ¿cómo vamos a celebrar el genocidio? ¿Cómo vamos a celebrar la dominación? Pero ya habían fiestas, bombos y platillos. Hasta vinieron, firmaron un convenio en medio de marchas y protestas. Esto fue el contexto de estas voces indignadas, por eso bien dijo Gaudencio que estos quienes hablan acá eran las voces de los líderes del quinto centenario. También da cuenta de los distintos proyectos políticos que contiene. Voy a enumerar rápidamente que los proyectos políticos que contienen, lo que cruza a todas ellas es la gramática autonómica, una gramática de exigibilidad al Estado. ¿En qué momento estamos? Bueno, pues estamos en 1900, si bien es cierto que la manifestación fue pública, fue en el 92, sin embargo la indignación, la preparación y la organización política comenzó desde los años 90 y que dejó una impronta muy importante que fue la articulación de un movimiento indígena continental. Porque estas celebraciones eran de todo el continente, había que agradecer a España el idioma, entre otras cosas. Entonces, había pues un movimiento que irrumpe en Colombia, en Ecuador, de lo que articuló una lucha muy importante, que fue el movimiento continental, 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Porque, como ya dije, era una indignación generalizada. Y en estas luchas, la mayoría de quienes hablan estaban articulados en esta gramática autonómica de exigibilidad al Estado de, por un lado, concluir ya la omisión estatal, el ignorar a los pueblos indígenas.
porque en esos años, recordarán, porque tuvo un papel muy importante en esta coyuntura, pues la reforma del artículo 4, la importancia que este artículo se llevara a la Constitución, no obstante su simplicidad, porque haría que el convenio 169 que se acababa de aprobar en la OIT y que entraba en vigencia en 1991 tuviera una base de constitucionalidad. Por lo que fue muy importante que el Congreso Nacional aprobara el artículo 4 nacional. Modificar el artículo 4 para reconocer a los pueblos indígenas. Debate largo entre si eran poblaciones demográficas o eran pueblos sujetos políticos de derechos en el marco del derecho internacional que finalmente así fue. La otra cuestión que cruza este libro son las voces de mujeres. Hablan 5 mujeres, 6 mujeres con un cambio generacional, lo cual Margarita tiene el acierto de entrevistar a una joven hija y a un joven hijo de estos liderazgos para dar cuenta de este cambio generacional y que uno puede ver retratados en donde este cambio generacional muestra cómo pasa de las estructuras, por ejemplo, de la CNC, de las corporativas, a las coordinadoras indígenas, por ejemplo, la que lideró la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas que lideró el Jarocho, y luego cómo pasó al el Frente Independiente de Pueblos Indios que lideró Margarito Ruiz, y cómo pasa luego a su siguiente etapa a las coordinadoras como figura, pero quiero ponderar el papel de las mujeres. Aquí la generación del quinto centenario de las mujeres se muestra con todas sus luces, porque da cuenta de cómo este movimiento, que en un momento dado se articuló con el EZLN, porque la mayoría de quienes participaron en este movimiento lo significó primero la protesta contra el quinto centenario, la segunda, la propuesta. Hubo que pasar a hacer un plan de gobierno de exigibilidad al Estado y eso se llevó a los acuerdos de San Andrés. La mayoría de todos los que están acá fueron asesores en la mesa, en las calles, en los bares, en las casas, pensando el nuevo mundo. Muy compas con los compañeros zapatistas, y había una mujer clave que fue la comandante Ramona. Las mujeres zapatistas eran una vanguardia muy importante. Cuando el EZLN sale a la luz pública el 1 de enero y con una convocatoria amplia a la nación, que fue la primera declaración de la Selva Lacandona, junto con ello salió lo que se llamó la Ley Revolucionaria de la Mujer. Es una propuesta que hicieron las comandantas, la comandante Ramona, la comandante Esther, la mayor Ana María. Y hay que decir que la mayor Ana María fue la que dirigió a los milicianos que tomaron San Cristóbal de las Casas, que rompieron el cristal, doblaron la bandera y entregaron a la comandante Ramona cuando comenzó el proceso de diálogo. Entonces, estas mujeres fueron las que brillaron antes que las fotos llegaran y pusieran a un personaje como el líder del movimiento indígena, cuando eran las mujeres las que habían estado al frente de la batalla. No es circunstancial que haya sido la comandante Esther la que subió a la tribuna el día de la marcha de color de la tierra. Todo eso es lo que da cuenta Esther, y lo que no da cuenta también. ¿Por qué? Porque quienes hablan, el proceso de acompañamiento al EZLN para que quedó plasmado en los acuerdos de San Andrés, y luego en 1996 se configuró, se crea el Congreso Nacional Indígena, el CNI. Allí estaba la comandante Ramona y las compañeras que venían del movimiento social, que eran Margarita Gutiérrez, Sofía Robles, Marisol Berlín, Juana Vázquez. Todas ellas se dirigieron con la comandante Ramona para que dieran origen al movimiento de mujeres. Y así surge la Coordinadora Nacional de Mujeres, la CONAP.
La CONAVI surge, se crea en 1997, en agosto de 1997 en Oaxaca, con la presencia de la presidenta Carmen. Y ellas venían, estas mujeres, de una reunión que hubo en Quito preparatoria a 20. Pero también este libro da cuenta de una generación, que es la generación de Quito. Habla también de la ruptura con el ZLN. ¿Y cómo se produjo y por qué se produjo la ruptura con el ZLN? Porque se produjo un cambio de proyecto. El movimiento del Quito Centenario que aquí habla es un movimiento que exigía al Estado el reconocimiento, que exigía que había un convenio 169 de la OIT y que había ya normas vinculantes, como los protocolos de derechos de pueblos indígenas, que eran vinculantes también. Y el Estado mexicano los había ignorado. Un protocolo que venía desde los años 80 y que el indigenismo seguía tratando a los pueblos como comunidades, como minorías, y que al contrario los pueblos exigían. De eso se habla acá, de la existencia de ir a la ONU, la declaración, etc. Pero también da cuenta de la ruptura, porque el ZLN hizo un cambio de retirarse y no tener al Estado. El ZLN no quiso dialogar con el Estado desde entonces, lo que da cuenta de un cambio de política. Ya no era el Estado el interlocutor, sino la sociedad. Y desde la sociedad exigir y promover y demandar. Entonces, el libro es un momento, es un texto epocal, es un texto de actores de una época, es un texto que muestra que el activismo indígena puede contribuir desde sus plataformas de lucha el cambio político. Este país no sería el mismo si no hubiera sido por las luchas democráticas, de la contribución de los indígenas al cambio político nacional. Eso está invisibilizado. Cuando se hicieron los acuerdos de Bucareli, cuando se hizo la reforma política, la reforma del Estado, Zedillo, los comandantes, Marcos estaba muy interesado, iba a haber una segunda mesa de la democracia y la sociedad y la democracia, etc. Y ya estaba esa mesa preparada para entregar a Zedillo en Bucareli el planteamiento de la reforma democrática del Estado. Y Zedillo dijo que lo dejen en Chiapas, vamos a seguir nosotros. En ese momento se levantó la mesa de los diálogos y nunca más se volvieron a instalar. Los zapatistas no fueron los intransigentes, fue el gobierno federal, Zedillo puntualmente, quien se negó a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Yo les invito a leer este libro, les invito a conocer y reconocer estas voces que transformaron este país y que los pueblos indígenas requieren ser reconocidos en sus contribuciones a la nación. Muchas gracias. Sin duda las palabras de la doctora Araceli Bruguete, y antes de pasar el turno de la voz a la coordinadora de la obra, les comentamos que este texto pueden encontrar ustedes tanto en el stand de ventas de la Universidad de la UNAM, como también aquí en la mesa de ventas que está a la salida de esta sala. Tiene un descuento por la presentación y por tratarse de la feria, tiene un descuento importante. Así es que los animamos a adquirirlo y también a correr la voz de que el libro ya está presente en las librerías de la universidad. Y esperemos que muy pronto en otros espacios. Margarita Guardos, etnóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha trabajado por más de 20 años en la difusión de información de organizaciones y comunidades indígenas. Fue creadora de la Red de Información Indígena por Internet en el año 1997, una red pionera en su tipo. Ha colaborado con diarios como Excelsior y ha escrito para Animal Político y el periódico El Sur de Guerrero. Dirigió el suplemento Mundo Indígena del periódico Milenio y ha tenido diversas perdón, aquí estoy detectando algo, probablemente esté
ha tenido diversos cargos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Autora del libro Recuperar la Dignidad, Historia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Movimiento por el Desarrollo y la Paz, editado también por este programa universitario, que ustedes pueden encontrar en la sección de libros de internet del portal www.nacionmulticultural.unam.mx. Lo digo porque está ahorita como descarga gratuita. Y bueno, evidentemente coordinadora de la obra que nos convoca. Margarita, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por estar por aquí. Hay que empezar por los agradecimientos. Para mí es muy importante que el PUIC haya publicado esta obra. Agradezco infinitamente a José del Val por su apoyo y todas las facilidades para hacerla. Él dice que yo estoy comprometida con los pueblos indígenas. Él fue mi maestro, entonces creo que está un poco más comprometido todavía que yo. Es para mí un privilegio que Araceli haya hecho este prólogo. Araceli también ha sido parte de todo este movimiento indígena de muchos años y realmente sin ella el libro no hubiera sido lo que es. Y bueno, deberían de estar aquí los 18 entrevistados y ser ellos los que hablaran. Mi trabajo en esto fue ir a verlos, grabar sus historias, escucharlas, que fue maravilloso. Nos reímos, lloramos, recordamos. Fue un trabajo muy, muy bonito para mí. Y, bueno, recoger las historias, grabarlas, transcribirlas, ordenarlas, editarlas para que aparecieran en el libro, ¿no? Pero las historias son de ellos. Entonces creo que ellos son los que deberían también hablar en esta presentación. Me voy a permitir leerles algunos pequeños párrafos de algunas de las historias, ¿no? Me voy a ir más como a anécdotas, a cosas así, y un par de cosas a ver como para ver si les dan ganas de ver qué pasó después, ¿no? Agradezco también aquí al compañero Armando López, que fue quien hizo la corrección de estilo y de todas las tarugadas que uno escribe a veces. Excelente corrector, me hizo favor y qué bueno que vino. Y bueno, vamos a empezar aquí con algunas partes. Una corteza. Que hacen ver cómo son las cosas, pues, ¿no? Dice uno, no les voy a decir quién dice qué para que lo busquen después. Dice uno de los compañeros, yo tenía 11 o 12 años y mi padre nos mandaba a mi hermano y a mí a trabajar recomendados con unos adultos. Creo que fue en la finca del Chamí, que está sobre el río Grijalva. Me acuerdo muy bien, era pizca de maíz, hacía un calorón allí y había mucho polvo. Yo caminaba piscando maíz tratando de alcanzar a los adultos porque quería ganar igual que ellos. No me acuerdo cuánto, pero eran 2 o 3 pesos, algo así. Un día estaba yo muy cansado y vi a 2 niños a caballo allí en el terreno y le pregunté a uno de los señores, ¿estos niños quiénes son? Y me respondió que eran los dueños del terreno. Y en mi ignorancia dije, si son los dueños, ¿por qué no trabajan ellos? ¿Por qué estoy trabajando yo si es su milpa y no la mía? El adulto se rió y me respondió que eran los patrones y los que nos pagaban. Yo no entendí, no estaba de acuerdo con que los muchachitos dueños del terreno no trabajaran. Creo que desde ahí empezaron mis dudas. ¿Por qué? ¿Por qué? Este compa, después hasta ser diputado llegó y es el papá del movimiento indígena, Margarito Ruiz. Luego, que vemos lo que es la discriminación en este país, ¿no?
llega un candidato a gobernador a una escuela indígena y dice, y contesta, ¿no? En ese entonces, en el dormitorio del albergue donde estábamos, hacía mucho calor y dentro de lo que pedíamos estaba la instalación de ventiladores. ¿Qué nos contestó el candidato? Nos dijo, ustedes los indígenas necesitan sacrificarse más. No tienen derecho a eso porque para estudiar hay que sacrificarse. Eso me dejó muy marcado. Después fuimos a la escuela secundaria y tuvimos la oportunidad de salir del pueblo, de la comunidad. Llegamos a la ciudad y todo era diferente. Vimos que había situaciones distintas entre los alumnos, la diferencia social, económica y todo eso. Fue cuando comenzamos a notar ciertas públicas contaban con apoyo y llegaban de manera distinta, con zapatos y estrenando uniforme todo el tiempo. La única ropa que llevábamos los que veníamos de más abajo era un uniforme y nos preguntábamos, ¿por qué ellos sí y los demás no? Allí empecé a notar la diferencia y comenzó esa inquietud de ver qué podíamos hacer. Eso fue en 1984, 1985. Vamos a ver, con el micrófono y esto me cuesta verme aquí, pero bueno. Este es un compa hablando de 80 familias que fueron desplazadas, les quemaron sus casas, etcétera, en algún pueblo de Oaxaca, y llegaron a su organización a pedirles apoyo. Dice, les preguntamos si estaban dispuestos a tomar tierras donde fuera, donde nosotros pensábamos que se debían tomar, y hacer casas donde nosotros propusiéramos. Preguntaron a dónde los íbamos a mandar y les dijimos que nos íbamos a tomar el Zócalo de Oaxaca para hacer allí su pueblo. Empezamos a construir casas, llegamos en camiones de revilas y día y noche estuvimos construyendo. Fueron como 300 compañeros de oído a apoyar y allí hicimos el pueblo. Construimos como 10 casas, hicimos una capilla para la Virgen de Guadalupe, pusimos lavaderos, baños, hicimos una escuela, la gente llevó sus chivos, gallinas, todos sus animales y se hizo el pueblo completo en el Zócalo. Allí estuvimos más de medio año hasta que se vieron obligados a resolver el problema porque los chivos acabaron las flores. Cuando se acabaron las plantas del Zócalo, los llevamos a pastar a la Alameda. Eran como 50 chivos con su campanita y tenían su corral. También andaban las gallinas por todos lados y pues la gente estaba impresionada. ¿Cómo chingados iba a haber chivos en el Zócalo? El gobierno tuvo que detener a los asesinos y después fuimos a llevar a los compañeros a su comunidad. Así fue como regresaron a su pueblo y se lo solucionó el asunto. Cuando uno va a Oaxaca y dice, ay, ¿estos qué hacen aquí? Se quejan de todo. 80 familias, la imaginación de los compas de decir, ponemos el pueblo en el Zócalo a ver si hasta que nos hagan caso. Son cosas de la lucha cotidianas. Bueno, no sé cuánto tiempo quede. Bueno, uno más y ya. Uno de los compañeros de un problema también de tierras de los mayas. En este caso, los dirigentes ejidales hablaban de los mayas como si fuesen ignorantes. Se referían a ellos llamándolos tribu, cuando eran ellos los que aportaban, por llamar de alguna manera, si no lo principal, sí lo más grande, las riquezas forestales de la región. Le preguntamos al representante ejidal quién era el dirigente y cuando nos dio el nombre nos asombramos. Su apodo era el Diablo. Con ese nos íbamos a enfrentar, lo discutimos, nos preguntamos qué podíamos perder o qué podíamos ganar. Podíamos perder la vida, nada más, pero había que ser consecuentes con lo que decíamos, entonces le entramos. Un poquito de ejemplo de lo que se puede ver aquí. Con eso termino porque no hay más tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Y paso el micrófono a Juan Mario para a ver si alguien quiere comentar algo. Gracias.
preguntas y respuestas, comentarios, alguna consideración final. Adelante, por favor. Gracias. Y buenas tardes. Yo tuve el privilegio de que Margarita me invitara a corregir el libro y los testimonios son sorprendentes. Son lo que Araceli lo que comenta es algo impresionante que nos documenta a todos, pero la serie de testimonios, desde dónde vienen, cómo ven las cosas, cómo capturó la voz Margarita, es un trabajo importante de edición, de primera edición, porque ella grabó todo, después transcribió todo y después lo envió a cada uno de sus autores. Estos testimonios son autorizados por sus autores. No hizo su idea y la pasó a hacer un libro con la UNAM. Todos lo leyeron. Algunos corrigieron poquitas cosas, otros corrigieron varias, ¿no? Alguno, cuando se leyó, dijo, no, prefiero decir esta otra cosa. ¿Qué pasa con los testimonios? Pero es un elemento de la historia mexicana que a mí, que no soy científico social dedicado a eso, es sorprendente para documentar lo que ha pasado. Y como dice Araceli, cómo se ha invisibilizado, cómo hay tanto que no conocemos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Araceli, quizá un comentario final. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo quisiera tal vez enfatizar la metodología, porque hoy día hay un cuestionamiento muy severo de parte de los pueblos indígenas que están enojados porque nosotros hablamos con ellos. De tal forma que sin tanto preámbulo teórico en este texto, sin embargo, se sitúa en los temas de la ontología, que pone énfasis en que las personas, desde su comprensión del mundo, no son datos de contextos y de prácticas sociales. O sea, ya el tema de las prácticas sociales con las que los sociólogos, yo soy socióloga, regularmente interpretamos la realidad, y cuál es la interpretación de la realidad, pues todo lo que está acá. Entonces, el mérito de este libro, por lo que se celebra su publicación, es un libro que va a perdurar para la historia, porque es memoria, es un libro histórico. Probablemente ahora sea una etnografía, probablemente ahora sean relatos etnográficos, pero dentro de 20 años es un libro de memoria, es un libro de historia, es un libro que va a trascender. Y en ese sentido, el recuperar las voces, de ver quién habla, es muy importante porque deja una memoria para la historia, una memoria para la misma universidad, y que también yo quiero celebrar la creación del CUIC, porque el hecho de que las instituciones no indigenistas, porque aquí hay un quiebre, porque es muerte al indigenismo, ¿no? Es decir, este texto del indigenismo a la autonomía, este libro que escribió Consuelo Sánchez, nos habla de un cambio del pensamiento, pero aquí está el pensamiento. El cambio del indigenismo a la autonomía es que el sujeto ya era autonómico. Y cuando el sujeto autonómico comenzó a exigir, es cuando las instituciones cambiaron y nacieron estos nuevos perfiles de instituciones como el CUIC, que da la voz a los pueblos indígenas para que ellos saben. Felicidades, Pepe, felicidades, Margarita, felicidades a todos los que hicieron posible este libro. Gracias. Consideración final. No, más. Que lo lean. Que corran la voz. Exactamente. Que corran la voz. Bueno, pues si nadie más quiere hacer uso de la palabra, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural agradece su presencia, agradece de igual manera a esta cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, la FILUNI. Les hace una cordial invitación para que nos acompañen también el día de mañana y el día viernes, porque continuamos presentando nuestras novedades editoriales. Recuerden que este libro de Voces de Liderazgos Indígenas en México está con un descuento importante en esta feria
Internacional del Libro, y si no, podrán después adquirirlo, buscarlo en las librerías de la universidad. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego.